Ok. em, del miércoles no subí el notebook porque el miércoles para hoy les cambié muchísimo el notebook para que se entienda mejor. Ok. Me di cuenta leyendo lo que tiene, estaba un poquito desorganizado, entonces cuando les hice todo un resumen, como me gusta colocarlo punto por punto y mejorando un poco la parte visual de lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces vamos a comenzar el resumen sin necesidad de entrar en la parte de... Al comienzo recuerden que mi idea fundamental era intentar decirles que podemos escribir diferentes problemas de optimización. Un segundo que no me deja... A ver. Podemos escribir los problemas de optimización que vamos a utilizar o que utilizamos en nuestro curso de manera genérica como este problema que está acá. Luego vimos que, bueno, dependiendo de ciertas condiciones que le vayamos colocando algunas variables, recuerden que estábamos definiendo algunas funciones de complejidad referentes al modelo, a la variable modelo beta de lo que queremos buscar cuando resolvemos el problema. Y vimos que, bueno, para diferentes configuraciones tenemos distintos tipos de problemas. Los tres fundamentales son, como siempre, regresión lineal, método de mínimos cuadrados. Luego les definí uno que se llamaba lazo y uno que se llamaba reach. ¿Ok? La idea fundamental que tenemos que entender, la diferencia es, este no tiene regularización, este tiene regularización, donde le aplicamos norma 1. La norma 1 se la podemos aplicar en la función o en las restricciones, no importa dónde lo coloquemos. Y con reach aplicamos simplemente norma 2 como regularización. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Lo vamos a entender hoy. ¿Por qué estamos tratando de agregarle algún tipo de penalización al vector modelo? Vamos a entender hoy por qué. Luego que vimos todas estas formulaciones, vimos que en el caso de lazo existe una configuración en donde podemos tener una solución analítica, y en el caso de Rich, sin importar obviamente la configuración, como esto lo puedo derivar, le puedo calcular el gradiente, es fácil tener resolución analítica. Eso fue lo que hicimos en resumen la clase pasada. Al final de la clase pasada vimos, no sé si vieron los videos, espero que sí, vimos una parte que llamé el camino de regularización, pero lo hicimos un poco rápido. Entonces aquí les hice una formulación o un resumen de lo que hicimos la clase pasada. Básicamente, cuando vean esto, la idea principal es entender todo el texto que coloqué de la perspectiva estadística y práctica, lo coloqué ahora en dos líneas. Entonces la idea del sobreajuste es, desde el punto de vista estadístico, introducir sesgo para reducir varianza. Hoy entendemos esto por qué. ¿Okay? Vamos a tener una fórmula donde vamos a conectar todo, perspectiva práctica, simplemente el hecho de que el modelo sea más sencillo implica usar menos características, menos predictores. En consecuencia, bueno, en teoría el modelo debería ser un poco más sencillo. A nivel general, entonces, vamos a hacer cuando vayamos a ver nuestra función que vamos a intentar solucionar o que vamos a intentar optimizar, siempre vamos a tener una parte en donde tenemos la función, nuestra función de pérdida, nuestra loss function, siempre vamos a tenerlo, y simplemente ahora estamos agregando una zona nueva que llamo regularización. Entonces, esta zona simplemente siempre la vamos a asociar a un coeficiente, ¿ok? Y a una pequeña función que recibe beta. Esta función, esta g, como siempre, es una función escalar. Va desde el número de características que tenga beta, que lo hemos llamado algunas veces m y algunas veces le hemos llamado p, y simplemente va a los reales, ¿ok? En consecuencia, una solución natural es simplemente usar normas, porque son las que hemos visto hasta ahora. ¿Quiere decir que sean las únicas funciones escalares que se pudiesen usar? No, uno puede inventar lo que uno quiera, simplemente utilizamos las normas porque son funciones escalares bastante útiles en donde podemos darle un tipo de significado a lo que estamos haciendo. En el caso de que usemos norma 2, estamos en Rich. Si estamos utilizando norma 1, utilizamos lazo. La única diferencia, recuerden, aquí sumo las componentes al cuadrado, aquí sumo el valor absoluto de las componentes. ¿Qué otra consecuencia hay? ¿Ok? Si es rich, tenemos el vector solución. Recuerden, en el caso de regresión lineal, es simplemente que traspuesta por X. Calculamos la inversa que traspuesta por Y. Recuerden que en el caso de rich simplemente es una perturbación de la diagonal principal. Básicamente es sumarle lambda por la matriz de identidad. ¿Ok? Y calculo la inversa. Básicamente, recuerden, sumamos algún tipo de perturbación. Vamos a ver hoy qué significa este sumar.
¿Qué efecto tiene sobre las variables? El hecho de hacer regularización con Rich contrae hacia cero las variables, pero no son exactamente cero. Es decir, para la mayoría de los coeficientes 1 a 1, deberían poco a poco, mientras más regularización haya, tender hacia cero, pero no son exactamente cero. En el caso del lazo, en el caso particular donde tenemos la solución analítica, vimos que para algunos coeficientes va a dar exactamente cero. Esto implica, ¿ok?, que estamos haciendo selección de variables. Básicamente, para aquellos valores en donde no se cumpla que el coeficiente es cero, las estoy básicamente seleccionando. Eso fue todo lo que hicimos en la clase pasada, ¿ok? Si las estamos seleccionando, ¿ok?, implica que el resto podemos desecharlas como queramos, ¿ok? Bien, entonces generamos datos sintéticos, cambia un poco la generación, ¿ok? Pero al final es la misma idea, y luego vamos a ver un experimento que llamamos el camino de regularización. Antes de hacer esto, vimos después también implementación usando CVXPy, que es una librería de optimización convexa en donde podemos definir los problemas casi en lenguaje natural. Y aquí simplifica un poco la manera en la cual resolvíamos los problemas y de una calculamos el camino de regularización. Si se acuerdan, ¿ok? No importa por ahora en realidad la interpretación general, pero la idea fundamental es que si lambda es un parámetro, yo puedo resolver el problema de regresión, sea el ordinario, sea con lazo o sea Rich, modificando el valor de lambda. Yo lo puedo modificar. Lo que sucede a menudo cuando modificamos el valor es que vamos a ver una tendencia, ¿ok?, en la cual algunas de las variables en algún punto, fíjense cómo sus valores tienden a cero. Ahorita vamos a interpretarlo, vamos a entender por qué. Lo importante es que vean cómo yo estoy graficando para cada uno de los lambdas cuáles son los valores dentro del modelo, ¿ok? Y en algún punto, fíjense cómo están tendiendo a cero en el caso de lazo. En el caso de Rich es similar. Fíjense que después de algún punto empiezan a tender a cero. Vamos a entender después qué significa. Lo importante cuando veamos estos gráficos es, bueno, en el caso de Rich, fíjense que no es exactamente cero, sino que es alrededor de cero. Aquí hay una distancia en donde no da exactamente cero, sino que son valores alrededor de cero. Y vamos a entender entonces por qué algunas veces vamos a usar Rich y algunas veces vamos a usar lazo. ¿Ok? Antes de regresar acá, vamos a la clase de hoy. ¿Ok? Recordemos la pequeña clase que vimos sobre diferenciar entre estadística y probabilidades. Recuerden que el fenómeno que estamos intentando predecir de la realidad, llamémoslo ese fenómeno, imagínense que fuese una función que recibe un dato y me da una posible salida. ¿Ok? Para poder modelar todo esto, tenemos que asumir que, bueno, recuerden, hay un proceso que está intentando generar esos datos. Ese proceso, veámoslo como si fuese literalmente un dios, un oráculo, ¿ok? No importa lo que sea que está generando estos datos. Y nuestro objetivo es, bueno, es intentar reconocer quién es esta F. En la práctica, y es obvio que, bueno, debería ser así. Ah, mi café. Segundo. En la práctica, ¿qué pasa? Como yo soy incapaz, o hoy vamos a entender incluso por qué somos incapaces de hacer esto, pero por ahora les he dicho que es bastante complicado conocer la verdadera F, la verdadera función. Nosotros lo que vamos a hacer es simplemente una aproximación. Vamos a tener una F techo que va a recibir una X y me da una aproximación de Y. Mi objetivo es que las aproximaciones obviamente sean lo mejor posible. Para poder hacer esto tenemos todo este marco teórico en donde podemos separar cuando estamos en probabilidades y cuando estamos en estadísticas. Recuerden que la manera más sencilla de entenderlo es que estamos en probabilidades si estamos en la zona norte del diagrama y estamos en estadísticas si estamos en la zona sur. Si lo que estamos usando son datos observados, estamos en estadísticas. Así de sencillo. Esos datos, recuerden, podemos hacer transformaciones. He hecho hincapié, mini paréntesis, que esto, la mayoría de las transformaciones que podemos hacer sobre los datos se ven en minería de datos, pero igual lo mencionamos algunas veces. Recuerden, transformaciones puede ser normalizar, puede ser estandarizar datos, puede ser agregarle columnas, puede ser quitarle columnas, etcétera, etcétera. Además de esto, recuerden que siempre tenemos suposiciones. Por ejemplo, voy a usar unos datos, quiero hacer regresión lineal, asumo que son independientes. El hecho de asumir que son independientes, obviamente, simplemente es una precondición que creo que es realidad, pero que no necesariamente tengo por qué probarla. ¿Ok?
Aunado a esto, luego de que pasamos la parte de datos y estamos ya en la parte de modelaje, tenemos diferentes tipos de nombres que se le pueden dar a todas estas cosas. Dependiendo de dónde lean, van a ver que es inferencia, puede ser que se llame aprendizaje automático en nuestro caso, minería o incluso la estadística o la ciencia. Independientemente de esto, ¿ok? Luego que tengamos los modelos, hay ciertas cosas que podemos hacer. Luego tenemos los modelos, podemos tener estimadores, métricas sobre los datos observados y hoy vamos a definir exactamente qué son estas métricas y cómo enlazamos la parte muestral con la parte teórica. ¿Qué significa la media muestral? ¿Qué significa la media de una variable aleatoria y cómo se juntan ellas? ¿Ok? Entonces, en base a esto, este panorama, vamos a intentar ahora finalmente unir las dos cosas. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, los preliminares que ya dije, nuestro objetivo es conseguir una F. ¿Ok? Ya les he comentado que en algún punto voy a decirles que aquí va a haber alguna expresión referente al error que yo voy a ser incapaz de predecir. Lo que sí quiero es conseguir una F techo tal que aproxime lo mejor posible a mi F. Eso es todo mi objetivo por ahora. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de cosas podemos conseguir a la hora de intentar modelar la realidad? Antes teníamos unas fotos, hice este pequeño gráfico en donde vemos más o menos que los 4 escenarios que pueden suceder. De manera intuitiva, ¿ok? Vamos a intentar entender de manera intuitiva qué es el sesgo y qué es la varianza. Entonces, en el escenario que está arriba a la izquierda, podemos ver si estuviésemos lanzando dardos hacia... Estamos jugando dardos, literalmente. Nuestro objetivo es intentar lanzarlo en el medio del posible tablero. No sé si se llama en dardos tablero, pero si tiene otro nombre me pueden escribir por el chat y decimos cuál es el nombre. En verdad no lo sé. ¿Okay? Una diana. ¿Cómo se llama? Diana. Diana. O sea, esto es una diana. Sí. Ok, ok. Queremos lanzar el dardo sobre la diana. Evidentemente el objetivo, bueno, si se han visto mundiales de dardos que son bastante famosos acá en Europa, en verdad no necesariamente incluso quieren lanzar en el medio, sino que hay zonas en donde hay diferentes tipos de puntos y es un juego bastante complicado. Pero vamos a asumir que estamos lanzando sobre la diana nada más en el medio, eso es lo que queremos hacer. Entonces, evidentemente el centro real, ¿ok? El poblacional, lo que yo quisiera es tratar de que todos mis lanzamientos vayan al 0-0. Ese debería ser mi objetivo principal. ¿Qué sucede? Cuando yo lanzo para cada uno de estos lanzamientos va a haber un pequeño error, un sesgo, ¿ok? Un error porque no soy infalible, me voy a equivocar de alguna manera. Y es evidente que me voy a alejar de ese centro real, ¿ok? Esa manera en la cual me alejo de ese centro real es lo que es conocido como el sesgo o el bias. Ahorita vamos a dar una definición formal, pero es más o menos la idea. ¿Qué sucede? Si dentro de mis lanzamientos yo estoy alrededor del centro y de mi media, ¿ok? Y me equivoco bastante poco, es decir, esta distancia tiende a cero, quiere decir que tengo baja varianza a la hora de realizar mis lanzamientos. En este caso, el de la derecha arriba, por ejemplo, fíjense que puede ser que uno pueda entender que estoy alrededor o cercano a lo que yo busco, pero fíjense cómo están completos y absolutamente dispersos los lanzamientos. De la misma manera, ¿ok? Si estuviese en el caso de la izquierda hacia abajo, esto quiere decir que simplemente, bueno, posiblemente necesito lentes. ¿Por qué? Porque tengo varianza bastante baja, pero estoy evidentemente bastante lejos del objetivo principal. Y bueno, en este caso, que seríamos la mayoría de las personas que no jugamos dardos, estamos alejados del objetivo y además es bastante disperso porque no sabemos cómo lanzarlo. ¿Ok? Esos son los 4 escenarios que normalmente uno pudiese pensar de lo que puede suceder a la hora que estemos tratando de conseguir una función. La función puede estar cercana a la media del poblacional cuando yo reste estos valores. Puede ser que la función esté cercana a la media. Puede ser que aun cuando estoy lejos, mis predicciones están bastante concentradas en un lugar. En consecuencia, bueno, sería simplemente tratar de mover mis predicciones con un valor constante. Y si mis predicciones están alejadas y además están dispersas, bueno, mi modelo evidentemente no sirve para nada. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos formalizar esto? Entonces, básicamente vamos a tratar de dar un pequeño repaso de probabilidades. Esto lo pueden conseguir, por cierto, lo puse 2 veces. En el libro lo coloqué, esto está en la página de la materia, creo, si soy consistente con mis cosas. Aquí debería estar materiales y debería decir WAS en algún lugar. Aquí está, ¿ok? WAS es un libro de Larry Wasserman básicamente es el libro, el Cormen que se usa por lo general en la mayoría de los cursos de
data science cuando están explicando teoría de probabilidades estadísticas, sea en Europa y en algunas universidades en Estados Unidos. Entonces es un buen libro para repasar pruebas si quisieran repasar. ¿Ok? Bien, entonces vamos a tratar de condensar lo que necesitamos. Primero, primera definición. ¿Ok? Un estadístico, esto lo deben haber visto hasta el cansancio con Adrián, porque él siempre intenta hacer la distinción. Un estadístico es lo siguiente, dado un conjunto de datos, ¿ok? Un estadístico es simplemente una función aplicada a esos datos. Entonces, por ejemplo, yo puedo darle nombre a esas funciones y digo que es el promedio muestral un estadístico. Entonces, si yo tuviese una muestra aleatoria, un estadístico es simplemente agarrar mis datos y lo denomino como yo quisiera. Es simplemente una formulita que recibe, ¿ok?, los valores de mi muestra. Entonces, esto es un estadístico. Distinto a una estadística que es la ciencia. Entonces, hay bastantes veces se ve que uno confunde los dos términos. Por lo general, en el contexto deportivo, sea en fútbol, béisbol, básquet, fútbol americano, dice que son las estadísticas de un jugador, en realidad son los estadísticos del jugador, porque son funciones a partir de los datos reales que yo puedo obtener de los posibles jugadores. ¿Qué es un estimador? ¿Ok? Entonces, un estimador es, de alguna forma, buscamos conectar estadística, que son elementos muestrales de la vida real, con estadísticos desconocidos y teóricos de la población de X. ¿Ok? Entonces, vamos con un ejemplo. Supongamos que existen parámetros poblacionales de X que llamaremos tita. Entonces, estoy en la parte poblacional. La variable aleatoria que está tratando de definir el fenómeno que estamos analizando se llama X, es una variable aleatoria X. Y los parámetros que recibe X los denomino tita. Por ejemplo, estamos intentando calcular cuántas personas van a venir al cine. Ahorita en enero viene un maratón del Señor de los Anillos por el 25 aniversario y un poco de gente va a intentar ir a todos los cines en todo el mundo. Entonces yo quiero intentar predecir, ¿ok?, si tuviese una distribución Poisson que me mide cuántas personas van a venir, ¿ok?, por unidad de tiempo. Me gustaría saber cuál es el lambda de la Poisson de tal manera que yo sepa cuántas salas tengo que abrir dentro de mis 10 posibles salas que tengo en mi cine. Si yo estoy esperando que vengan 1000 personas y cada una de mis salas tiene capacidad 200, pongo a la venta 4 o 5 salas. Si espero 500, pongo a la venta 2 o 3 y luego coloco 2 películas más en el resto de tal manera de no desperdiciar recursos. ¿Ok? Entonces, saber el poblacional es complicado porque obviamente no podemos saber de antemano cuántas personas irán de manera exacta. Uno puede predecirlo. ¿Ok? Entonces, ¿uno qué espera? Uno espera que luego vamos a tener una posible muestra aleatoria. Una muestra aleatoria son simplemente elementos que están en teoría muestreados o en algunos casos se dicen sampleados de la distribución de X. Entonces, si yo pudiese saber cuántas personas van a venir al cine, ¿ok?, bastaría con reproducir el fenómeno unas, no sé, 20, 30 veces y luego veo cómo yo hago para tener un buen aproximador del lambda. ¿Ok? Aquí pequeño paréntesis, el mejor aproximador posible en la mayoría de casos es increíble, pero en la mayoría de casos es siempre promediar. Entonces, en el caso de conectar cuántas personas, el de la distribución Poisson, ¿cuál sería el mejor lambda posible? El mejor lambda que aproxima mejor la variable aleatoria poblacional simplemente sería la suma de igual 1 hasta todos los experimentos que hicimos de cada uno de esos lambdas i. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿esto qué quiere decir? De alguna manera yo puedo conectar el poblacional el mejor posible, que minimizaría el error entre el lambda teórico poblacional y, ¿ok?, lo que yo puedo conocer desde el punto de vista muestral. ¿Ok? Esta diferencia, aquí tengo que colocar, aquí tengo que hacer algo, un segundo, tengo que echar para atrás para ser bastante estrictos. Calcular el mejor posible sería ver cuál es la diferencia entre el poblacional, que obviamente no tengo, menos todos los posibles. Si yo minimizara esto, donde se parecen más, la solución es lambda asterisco. Es decir, el mejor posible es promediarlos ya. Ojo, promediarlos tengo que multiplicar por 1 entre n. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Okay? Un estimador, fíjense, es un estadístico usado para inferir los poblacionales. Es decir, un estimador, tengo mi muestra, calculo, y este señor, este xtecho, esta media, es un estimador del valor real. Entonces es sencillo entender. Luego que yo tenga mis muestras de la vida real, de alguna manera tengo un procedimiento para conseguir
estimadores, que es usar mi fórmula, y luego tengo que conseguir el mejor posible, tal que se parezca lo más posible al poblacional. Ese es nuestro objetivo principal. Y ese objetivo es exactamente lo mismo que estamos haciendo en aprendizaje automático, que es lo que hace la gente en estadística. ¿Qué cambia? En estadística, ellos dicen, bueno, tengo mis datos, yo creo que eso es una distribución normal con una media desconocida y sigma, digo que es sigma 2. Mi objetivo es conseguir mu. ¿Qué hacemos nosotros en aprendizaje automático? Es la misma suposición. Yo creo que esto es una regresión lineal cuyo parámetro, cuyo fórmula es beta transpuesto por x, y busco los valores de los mejores posibles valores de beta. Es exactamente el mismo problema, solo que ellos lo ven desde el punto de vista de variables aleatorias, nosotros lo vemos desde otro punto de vista. Son simplemente otro tipo de problemas donde buscamos los mejores posibles valores de beta, tales que minimicen los errores de acuerdo a los datos que tengo disponibles. Entonces, ¿qué es esto entonces al final? ¿Cómo terminamos de conectar todo? Okay, entonces, el promedio muestral X techo es un estimador de la media poblacional mu. Entonces, la variable aleatoria normal de la población n que tiene un mu, ¿okay? Este valor es poblacional. Yo no lo voy a poner conocer nunca, pero puedo estimarlo. ¿Okay? Puedo decir que mu se parece a X techo. Y este señor X techo viene de mi muestra. Este sí lo puedo calcular, por así decirlo. ¿Okay? Entonces, aquí viene una parte de probabilidades estadísticas que es un poco compleja, que es convergencia, de qué tamaño tiene que ser esta muestra para que se parezca lo suficiente. Y de ahí viene entonces, por la razón por la cual, cuando ustedes usan sus tablas de la normal, ¿okay? Cuando usaban las tablas de la normal 0,1, para aproximar, no sé si vieron en algún momento cómo aproximar una normal usando una binomial. En algunos casos, dependiendo de las precondiciones que tenían asociadas, decían que el n tenía que ser 30, el n tiene que ser 50. Si no conozco la dispersión, en vez de usar la normal, uso la testuden. Todo este tipo de cosas son simplemente diversos escenarios que están sucediendo dependiendo de las condiciones o de las cosas que tengo disponibles al momento. Entonces, ¿cómo yo puedo unir, desde el punto de vista teórico, un estimador y su parámetro poblacional? Lo unimos con la definición de lo que llamamos bias o sesgo. Entonces, ¿qué es el bias? Es literalmente, es simple y llanamente una definición. La definición es que el bias que conecta el parámetro poblacional θ y el estimador θ techo es simplemente estos bias, recibe estos dos valores. Es la fórmula que hace lo siguiente. Es el valor esperado, ¿ok?, del estimador muestral menos el poblacional. Entonces, como yo tengo muestras, antes de que yo tenga la muestra disponible, el tamaño de la muestra o cuáles son las personas que yo voy a escoger, antes que yo tenga las muestras en mis manos, eso sigue siendo una variable aleatoria porque yo no las tengo disponibles. Luego que yo tengo la muestra y las tengo todas en la mano, ya yo puedo calcular e ir a estadística. Antes, si quiero hacer cálculos, yo necesito de alguna manera, ¿ok?, predecir cómo se va a comportar θ techo, el estimador, antes de tener las muestras. ¿Por qué? Porque yo no sé cuáles son los... Primero, no sé ni siquiera el tamaño muestral que necesito para que se parezcan lo suficiente. Y segundo, ¿ok?, si el caso que estamos tratando de ver de predicción de número de personas que van al cine antes de que vayan, yo no tengo las muestras disponibles, las tengo nada más después. Entonces, por ejemplo, en el caso de el promedio muestral, ¿cuál sería el bias? Entonces, recuerden, esto es definición. Usamos θ. Vamos a usar ahora un ejemplo. Entonces, el bias entre el poblacional mu, porque esta es la media de el fenómeno que yo estoy diciendo desde el punto de vista teórico, cuál es el valor, esta es la media, y X techo, su estimador, ¿qué sería? Entonces, primero, esto es poblacional, esto no cambia, ¿ok? Dejamos mu. Luego, X techo es un estimador. Entonces hago la esperanza de la definición de mi estimador. Eso es todo. Entonces, si se acuerdan, esto lo vimos cuando ustedes hacían teorema de límite central o teorema de ley de grandes números. No sé si se acuerdan, la esperanza del promedio es el promedio de las esperanzas. Entonces, si busco el valor esperado de 1 sobre n, suma desde igual a 1 hasta n de xy. Además, ustedes tenían diversas propiedades que veían en prueba. Por ejemplo, la esperanza de a por x. Si se acuerdan, esto era a por la esperanza de x. Estamos haciendo lo mismo. Luego, la esperanza de a más b era la esperanza de a más la esperanza de b.
Estamos haciendo exactamente lo mismo, pero con suma. ¿Ok? Entonces, la esperanza de un medio de la suma es simplemente el promedio de las esperanzas. ¿Qué es esto entonces? Entonces, el paso importante y álgido es acá. Esto es suposición. Esto ya es parte de lo que yo coloco como justamente esta parte de acá. ¿Ok? Mi suposición. ¿Ok? Que estamos aquí. Ups, no cambió. ¿Ok? Mi suposición que yo hago luego de que tengo los datos observados, ¿okay? O incluso antes, no importa cuando haga la suposición, es que cada XY sigue una distribución normal. ¿Okay? Y además, XY es independiente de XJ para todo IJ dentro de mi muestra. Estas son suposiciones. Como yo estoy suponiendo esto, yo puedo entonces en el tercer paso hacer lo siguiente. Si yo supongo, ¿ok?, que cada uno de mis XY, de mis valores de mi muestra, siguen la distribución de la población, yo puedo cambiar la esperanza de XY por mu, porque esta es mi suposición. Mi suposición es que cada XY debería ser una normal que siga la distribución de la población. Para poder hacer este paso, aquí ya es suposición y es todo, ¿ok? A partir del tercer paso es, bueno, si no fuese cierto, ¿ok?, que mi muestra sigue una distribución normal, todos los pasos que estoy haciendo luego no sirven, pero simplemente es parte de lo que yo tengo que asumir a un cierto punto para poder continuar haciendo, bueno, intentando modelar lo que está ocurriendo. Luego que yo asumo esto y lo uso, ¿qué sucede? ¿Ok? Si cada una de ellas tiene la misma, tiene la distribución de la población, al final son manipulaciones algebraicas bastante sencillas. La suma de mu es n por mu, porque esto sale como constante y luego tengo la suma de igual 1 hasta n de 1. Sumo n veces 1, eso es n, se cancelan las n, me queda mu menos mu y esto me da 0. ¿Eso qué quiere decir? El sesgo entre calcular x techo, que es la media de mi muestra, y el poblacional es 0. ¿Eso qué quiere decir? Que si la muestra tiende a infinito, si el tamaño de la muestra tiende a infinito, si el n tiende a infinito, quiere decir que x techo tiene que ser idéntico a mu. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, cuando el bias entre el poblacional y el estimador da 0, yo digo entonces que el estimador es insesgado. Es decir, no hay sesgo entre mi estimador x techo y el poblacional, mu. ¿Ok? Recuerden, hubo una suposición acá importante. Si fuese cierto que mi muestra sigue, cada uno de esos punticos, de esas personas, siguen la distribución poblacional que intento modelar, ¿ok?, el estimador de x techo es insesgado. Si fuesen distintos, no tiene ningún sentido lo que estamos calculando, pero evidentemente en algún punto tenemos que hacer cierto tipo de suposiciones, ¿ok? Entonces ya sabemos que es bias. Una pregunta. Sí. Estoy suponiendo que es insesgado, No, pero no. si es insesgado o no. No, eso no es una suposición, es una consecuencia de la definición. Si yo digo, el estimador x techo es 1 entre n, suma desde igual 1 hasta n de cada xy de mi población, y mi suposición es que xy sigue, para atrás, xy sigue una distribución normal de media mu, varianza sigma cuadro, ¿ok? Si tengo estas dos cosas juntas y calculo el sesgo, el sesgo es un cálculo del bias entre el mu poblacional y x techo, mi estimador es simplemente, ¿ok?, la esperanza de mi estimador menos el valor poblacional. Esto es un cálculo. Esto va a dar 0. ¿Eso qué quiere decir? Que x techo es un estimador insesgado de mu. ¿Por qué? Porque el valor esperado de x techo da mu. Para todo n va a dar exactamente mu. La respuesta es no. Es que el valor esperado es mu. Va a estar alrededor de mu. Por eso es que luego que ustedes tenían estimadores, se veía el siguiente plano de análisis, que era, ok, si esto está alrededor, lo lógico es pensar que va a haber un límite inferior y va a haber un límite superior. Y esto es lo que ustedes llamaban luego intervalos de confianza. Primero tengo un estimador que me ayuda a tener una métrica puntual de lo que yo creo que voy a tener para poder analizar mi población. Y si luego yo sé que esto está alrededor, porque dependiendo de los valores que yo tenga, no me van a dar exactamente mu, pero me están dando alrededor,
lo lógico es luego tener, ¿ok? Una aproximación que es un intervalo de mu. ¿Y luego qué sucede? Bueno, la probabilidad de que el valor real esté acá, ¿ok? Era 1 menos alfa, y alfa era el nivel de significancia y le empezaron a dar nuevas cosas o nuevos términos a lo que están haciendo. Si bien es cierto que el valor esperado de X techo del estimador es lo mismo que el poblacional, desde el punto de vista práctico, cuando yo tenga mis muestras en la mano, obviamente no va a dar exactamente el valor, van a dar un poquito más arriba, un poquito más abajo. Necesito saber, ¿ok? Con qué probabilidad de verdad el valor que me está dando, ¿ok? Está cercano o no está cercano al poblacional mu. De manera, y intercambiando un poco la idea, ¿ok? ¿Cuántas veces, luego que yo tengo mi X techo, ¿ok? ¿Cuántas veces, si yo repito este proceso de calcular X techo muchas veces, cuántas veces el real va a estar dentro de la caja que me está generando todas mis muestras que yo estoy calculando, ¿ok? Entonces, luego es simplemente dentro del análisis qué tanta información necesito. Primero tengo un valorcito nada más que me dice, bueno, tengo este valor que yo digo que es la media muestral, eso debería parecerse al poblacional. Y tú dices, bueno, necesito más información. Entonces, si te dicen, por ejemplo, ok, el número de personas que van a ir al cine, ok, es un valor que está entre 480, este es mu, y 520. ¿Ok? Si te dan esta información, tú estás seguro, si tu sala tiene capacidad 200, tú estás seguro que esto es estrictamente menor que 600, entonces nada más abro 3. Pero si me das un valor que me dice, bueno, el mu está entre 200, menor o igual a mu, menor o igual a 800. Esto no me dice casi nada. ¿Ok? De hecho, muchas empresas acá de delivery cometen este error. Yo les puedo asegurar, Amazon a veces me dice que la hora de entrega está entre las 5 de la tarde y las 9 de la mañana. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer yo con esto? No puedo hacer absolutamente nada. Este es todo el horario, en teoría, laboral que uno tiene. Ahora, si me dicen que está entre las 10 de la mañana y las 11 de la mañana, ahí sí me puedo organizar e intento estar en la casa desde las 9:30 hasta las 11:30. Evidentemente, algunos casos van a tener algún tipo de imprevisto y el valor real está fuera del intervalo. Pero en el 95% de las veces va a estar dentro. Esa es la idea de usar intervalos de confianza. Ahora, aquí para ver, estoy hablando de otra cosa, pero para que vean cómo se pueden utilizar todas las técnicas de probabilidades para entender qué queremos medir. En nuestro caso particular, el bias es simplemente una medida que compara el valor poblacional con el muestral. ¿Ok? Nosotros, cuando estamos haciendo aprendizaje automático, son muestras. Un dataset es simplemente una muestra del fenómeno que estamos intentando analizar. Esas muestras, ¿ok? Pueden incrementarse, puedo agarrar más datos, puede incluso suceder que los datos nuevos siguen una nueva distribución. En consecuencia, hay muchas cosas que uno puede hacer de mis datos originales, ¿ok? Puede ser, si yo los ordeno por tiempo, puede ser que algunas veces los datos que tengan más de 2 años los puedo desechar. Estos no me sirven ahora. Simplemente me quedo con los que son más nuevos. También puede suceder que la distribución sea constante a medida que avance el tiempo y mientras más datos tenga es positivo. Hay muchísimas cosas que pueden suceder, ¿ok? Lo importante es entender que estamos intentando simplemente medir, tener una métrica puntual, dado que tengo mi muestra, para poder compararlo con lo que yo creo que sucede a nivel poblacional. Pero medir qué tan cercanos están, que es simplemente restarlos, no es necesariamente suficiente. Necesitamos no solamente tener qué tan cercano está del valor que espero, sino qué tanto se dispersan esos valores. Perdón. Para hacer esto necesitamos lo que llamamos la varianza poblacional. Entonces, por ejemplo, ¿qué es la varianza poblacional? En PROVA, si se acuerdan, la varianza poblacional era simplemente el valor esperado de la distribución menos su parámetro poblacional todo elevado al cuadrado. ¿Ok? En el caso estadístico, ¿cuál es la analogía? Entonces, en el caso estadístico, ¿qué sucede? La dispersión es simplemente el promedio de los valores que tengo de mi muestra menos el estimador de mu, que es X techo. Entonces, a pesar de que, ¿ok?, las fórmulas son similares, el contexto de la interpretación de lo que sucede es completamente distinto. Esto es poblacional, es una distribución aleatoria, su parámetro poblacional. Aquí es todo muestral. Tengo diversos elementos de mi muestra, son n, ¿ok?
Y tengo un estimador que es que x techo es 1 entre n suma desde igual 1 hasta n de xy. ¿Ok? ¿Qué pasa? X techo es un estimador insesgado de mu. Entonces tenemos que ir viendo qué cosas podemos hacer con estas ideas. Preguntas, entonces, que me pudiesen hacer. ¿Es la varianza muestral un estimador insesgado de la varianza poblacional? La respuesta es que no. ¿Ok? La respuesta es que tienen esta, ¿cómo se dice? Esta relación. Si ustedes tienen la varianza poblacional, ¿ok? n-1 dividido entre n de la varianza poblacional es exactamente lo mismo que el valor esperado de la varianza muestral. Eso quiere decir que el valor esperado de la varianza muestral menos sigma, ¿ok? Esto no es 0. En consecuencia, este señor no es un estimador insesgado de la varianza poblacional. ¿Qué es el estimador insesgado? Si hicieran, y lo deben haber visto después, si uno transforma el estimador, ese cuadrado, lo transformo como, ¿ok? Y lo llamo ese techo cuadrado. Si en vez de dividir entre n, divido entre n-1, el n-1 se cancela y luego se cancela el n con el otro n y me va a quedar la poblacional. Entonces, para que el estimador sea insesgado, se usa lo que uno conoce como la varianza muestral insesgada, que es simplemente en vez de multiplicar por 1 entre n, multiplicas por 1 entre n-1 y aquí sí, el valor esperado de S de techo cuadro, vean que son dos cosas diferentes, ese cuadro y ese de techo cuadro, menos sigma, esto sí es 0. ¿Ok? La razón de por qué esto es así tiene algo que ver con en estadística que llaman grados de libertad. Y la manera más práctica que les puedo decir de por qué esto sucede es la siguiente. Cuando yo estoy calculando la media, ¿ok? Imagínense que estoy calculando la media. Si yo tuviese como conocimiento, ¿ok? Tengo la media. Si yo tengo como conocimiento de mi muestra n-1 de los n elementos de mi muestra, ¿ok? Y tengo como conocimiento mu, el xn que falta no está libre. Yo lo puedo calcular de manera exacta, porque bastaría con pasar esto multiplicando todos los xy que tengo, los paso restando, y me queda xn como una fórmula que depende de mu y que depende de los otros n-1 puntos. En consecuencia, la libertad que tengo es de tamaño n-1. Si yo conociera n-2, ahí sí voy a tener un sistema que tiene dos incógnitas y una sola ecuación. Entonces hay infinitas posibilidades. Pero si yo tengo n-1 de ellos, ya el último no está libre de ser lo que él quiera hacer, por así decirlo. En consecuencia, bueno, para que sea insesgado, hay que dividir entre el valor real de valores que son libres, que es n-1. ¿Ok? Esta es más o menos la interpretación que les puedo decir de cómo entender para que lleguemos a que sea insesgado o no. Entonces, cuando tenemos esta información, me dirán, ok, regresamos a prueba, me quiero morir y quiero irme de esta clase. No, vamos a ver por qué necesitamos estas dos definiciones. Es bastante sencillo de entender, ¿ok? Lo siguiente que pongo es, mucho cuidado, ¿ok? ¿Qué pasa en la vida real? ¿Ok? Y ahora les doy el problema y quiero que me ayuden a entender qué es lo que sucedía. Esta es la proporción en Estados Unidos de personas que eran zurdos, no desde el punto de vista político, sino de la mano, ¿ok? Antes de que siempre tengo problemas. Esto es simplemente personas que son zurdos de mano, ¿ok? Esta es la proporción de personas que eran zurdas en el siglo XX y un poquito del siglo XIX. ¿Por qué creen ustedes que alrededor de 1940, de 1950, el valor pareciera que está en una asíntota horizontal alrededor del 12%? ¿Qué creen ustedes que estaba pasando antes? ¿Los zurdos empezaron a nacer más? ¿O qué estaba pasando? Empezaron a crear cosas para los zurdos. ¿Otra idea? Los mataban. Creo que no. Podemos revisar. Es posible que algunos puede ser que, dependiendo de qué tan estrictos, pero la razón por la cual los matarían es la razón de esta gráfica. ¿Por qué creen ustedes que matarían a zurdos de mano?
Si fuese cierto, la razón sería la misma. No sé, por ser minoría a lo mejor. Tiene que ver con ser minoría, pero no sé si... Lo que pasa es que, bueno, ¿ustedes cuántos años tienen? ¿Ustedes cuándo nacieron? ¿2000? Alrededor de los 22. 2003. O sea, 2003, tenemos 22. Ok, ustedes nacieron por acá. Eso quiere decir que sus padres deben haber nacido como por aquí. Eso quiere decir que sus abuelos deben haber nacido alrededor de acá. Ok, entonces creo que es contextual de por qué no lo saben. Ok, fíjense, yo nací en... ¿Cuándo nací yo? En el 90, ¿ok? Mis abuelos nacieron por acá, ¿ok? Lastimosamente todos fallecidos. ¿Qué sucedía en esta época para las personas zurdas? No sé si lo saben, ¿ok? En los colegios, a los zurdos por motivos religiosos, y estamos en un contexto en donde la mayoría de las personas en Estados Unidos eran cristianas, las personas zurdas las obligaban a cambiar de mano porque ser zurdo estaba más o menos ligado con por motivos religiosos, con el infierno, con el diablo. Entonces, ¿qué sucedía? La mayoría de las personas zurdas las obligaban a cambiar de mano, ¿ok? Entonces está ligado con que el mundo incluso hoy en día está hecho nada más para derechos. Si se fijan, les puedo dar ejemplos básicos, ¿ok? Si yo me meto aquí en Amazon.it y pongo ergonomic mouse, el mouse ergonómico de Logitech está hecho nada más para derechos. No tiene... No hay un mouse ergonómico para los zurdos porque uno asume que los zurdos tienen que usar el mouse con la mano derecha, pero uno pudiese tener la orientación hacia la otra parte para que los zurdos que usan su mouse con la zurda, mi novia usa su mouse con la zurda porque ella nunca aprendió a usar el mouse con la derecha, ya no se puede comprar un mouse ergonómico, ¿ok? Entonces, en esa época, este es otro notebook, en esa época sucedía mucho más grave, los obligaban a cambiar de mano. ¿Qué sucede acá? ¿Por qué tenemos ahora un asiento horizontal? Y esto es biología. ¿Por qué? Porque ser zurdo es un gen recesivo cuya probabilidad es 1/8. Y 1/8 es exactamente 0.125. Entonces es lógico que cuando ya no hay restricciones, cuando ya no hay ningún tipo de sesgo, la diferencia entre lo que yo conozco muestreal y el poblacional ya empieza a ser insesgado. ¿Ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en... usando datasets de aprendizaje automático, porque este tipo de cosas suceden, y esto es lo que se conoce en aprendizaje automático como sesgo, que es la diferencia entre lo que yo estoy viendo de mis datos, ¿ok? Y lo que entre comillas debería ser desde el punto de vista poblacional. ¿Dónde hay más sesgos? ¿Ok? Evidentemente depende del contexto y no discutimos las razones, pero es cierto, por ejemplo, sueldos entre mujeres y hombres tienen algún tipo de sesgo, ¿ok? Obviamente depende de la industria, pero es cierto que existe un tipo de sesgo. Y evidentemente si uno quisiera entonces tener un modelo que calcule cuál es posiblemente el sueldo que tú le debes ofrecer a un candidato en base a los datos que yo tengo disponibles, ¿ok? Hay una variable latente que es género, ¿ok? Que si para el caso de si eres de género masculino o femenino, ¿ok? U otros tipos de géneros, no importa esta definición, obviamente va a haber algún tipo de problema a la hora de predecir, en teoría, el valor real que debería tener una persona de acuerdo a sus capacidades, ¿ok? Entonces, si bien estamos haciendo el análisis, ¿ok? Si bien estamos haciendo el análisis de sesgo desde el punto de vista teórico, tomemos en cuenta que existen cosas que manipulan o tergiversan o cambian los datos que tengo disponibles y tenemos que intentar, ¿ok? De alguna manera ver cuándo esto sucede, por qué sucede y posiblemente mitigarlo y arreglar los datos. ¿Qué pasa? ¿Ok? Una vez que tengamos los datos, si yo calculara la probabilidad de que una persona sea zurda en esta época, la probabilidad de que una persona sea zurda va a dar alrededor de 0.05. ¿Eso quiere decir que mi modelo está sesgado? No, lo que está sesgado y tiene problemas son los datos. ¿Ok? Los modelos son simplemente aplicaciones matemáticas que, dados los datos que tienen disponibles, tratamos de calcular o tratamos de resolver el problema en base a la información que conocemos. En consecuencia, bueno, tomen en cuenta que esto puede pasar, ¿ok? En el caso que pase, si por mala suerte usamos un dataset que tiene algún tipo de problema, me lo hacen saber, ¿ok? Y no intentamos mitigar o ver qué está sucediendo. Entonces, dentro de nuestro contexto, ¿cuáles son los conceptos claves entonces? Uno,
la esperanza es simplemente, desde el punto de vista probabilístico, la esperanza de X, ¿ok? Es mu para la población, la varianza es esta fórmula que ya conocemos. Un estimador entonces es una función de los datos que aproxima, un parámetro poblacional, y el sesgo es el cálculo del valor esperado del estimador poblacional respecto al valor poblacional real que, entre comillas, estamos intentando predecir o modelar. Entonces, en nuestro contexto, ¿cuáles son nuestras hipótesis? Es decir, ¿qué podemos usar que asumimos que es cierto? 1. El valor esperado del ruido es 0. Recuerden que yo dije, ¿okay?, que el ruido sigue una distribución normal con media 0 y varianza sigma cuadro. Si el ruido siguiera otra distribución, recuerden, les di ejemplos de medición de electricidad, puede ser justamente el análisis que estamos haciendo de cuántas personas van al cine. Si hay una persona que no está trabajando y se va a haber un ruido porque hubo una zona en la cual ni siquiera medimos, ¿okay? Pero si asumiéramos que no va a haber, que el escenario está controlado, lo mínimo que podemos, la suposición mínima es que, bueno, los errores deberían estar alrededor de 0, ¿ok? La siguiente suposición, que sí es un poco más compleja, es la siguiente. Como tengo más de un solo valor, ¿ok?, asumo que la matriz de varianza entre cada uno de los elementos que tengo disponibles es una matriz que es una diagonal principal multiplicada por sigma cuadro. ¿Esto qué es? ¿Ok? Si yo tengo una muestra aleatoria de tamaño n, yo pudiese predecir, ¿ok?, básicamente si existe algún tipo de correlación entre un elemento iésimo y un jésimo de mis datos. Lo que estoy intentando decir es que la varianza entre el xi y xj y distinto de j es 0. Es decir, que yo estoy asumiendo que mis datos son independientes. Entonces, la matriz para poder medir, la matriz de varianza, simplemente me dice que, ¿ok?, tengo en la diagonal principal sigma cuadro para todos los valores y en el resto tengo 0. En nuestro escenario, esto no puede ser que no pase. ¿Por qué? Porque si yo tengo un grupo de personas que va a ir a ver El Señor de los Anillos y yo voy a la universidad y entro al club de fans del Señor de los Anillos, bueno, con alta probabilidad todo el mundo va a ir a ver la película. Pero bueno, asumimos que cada individuo toma su decisión por sí mismo y esto es una suposición válida. En estadística, cuando asumimos que son independientes y que la varianza es constante para cada uno de los valores, quiere decir que los datos son tenemos homoscedasticidad, que es una palabra un poquito complicada, pero es la manera en la cual se define de esta manera. Entonces, cada una de las diagonales tiene la misma varianza, no cambia, porque claro, yo pudiese asumir que la varianza puede ser que sea para cada uno de los puntos de mi población. Yo asumo que todos tienen la misma varianza. Si existiera un ruido, es el mismo para todos y además son independientes, ¿ok? Lo último que asumimos, ¿ok?, es que X tiene rango completo. Fíjense que no estoy asumiendo, ojo, que X es cuadrada. Estoy simplemente diciendo que tiene rango completo P. Entonces, señores, vamos a ver. Vamos a probar que beta techo, que es X traspuesto por X inverso X traspuesto por Y, es insesgado. Vamos a ver qué es insesgado. Entonces, ¿qué significa esto? Ok. Entonces, primero, ¿cuál es mi estadístico? ¿Okay? Mi estadístico es simplemente una función que transforma los valores de acuerdo a la muestra. ¿Cuál es mi función? Literalmente, ¿ok? Simplemente X traspuesto por X inverso por X traspuesto por Y. Ese es mi estadístico, ¿ok? Entonces, si quisiéramos calcular, fíjense que vamos a ver qué es lo que nos da. Vamos a colocar aquí. Ok. Entonces, el valor esperado de beta techo, ¿qué es? Entonces, aquí es bastante importante darnos cuenta. Si yo tengo esto y yo les pregunto a ustedes qué es, dentro de mis cálculos, lo que es una variable aleatoria y qué es constante. ¿Qué es lo que es una variable aleatoria? Beta, ¿no? Beta, ¿ok? El resto lo conocemos. El resto, para nosotros, ¿ok? Tengo mis datos X. Ojo. Epsilon también es aleatorio, pero en algún punto lo vamos a quitar. Ya vamos a ver cómo lo quitamos, ¿ok? Pero se entiende que
lo que es variable aleatoria es beta. Y fíjense que es lógico que para calcular el valor esperado de mi estimador, en algún punto aparece la variable poblacional que estoy intentando modelar. Entonces fíjense, ¿qué tengo? Yo sé que es beta techo, el optimal, es simplemente x traspuesto por x inverso, x traspuesto por y. ¿Qué es y? Por definición, y es x por beta poblacional más el ruido. ¿Ok? Sustituyo esto, es simplemente la definición de y. Entonces, ¿qué va a suceder? De manera análoga como hacíamos con una sola variable aleatoria, vamos aquí a cambiar color. ¿Ok? Fíjense qué va a suceder. Esta parte de acá está multiplicando, ¿ok?, a x beta más epsilon. Como lo está multiplicando y esto todo es constante, fíjense cómo simplemente sale del cálculo de la esperanza. Esto es análogo, literalmente análogo, y es lo mismo a cuando hacíamos la esperanza de a por x. Esto es exactamente a por la esperanza de x. ¿Ok? En este caso, ¿qué es a? A es x traspuesto a x inverso multiplicado por x traspuesto. Eso es un valor que es siempre el mismo. Sale. Entonces, ¿qué tengo después? ¿Ok? Tengo la esperanza de x por beta más la esperanza de epsilon. ¿Qué es la esperanza de x más y? Es la esperanza de x más la esperanza de y. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa aquí? Esto va a ser igual a... Asumamos que esto azul es una constante. Vamos a llamarla c. Me queda luego la esperanza de x beta más epsilon. ¿Sí? Esto es c por la esperanza de x por beta más epsilon es la esperanza de x por beta más la esperanza de epsilon. Usando esta propiedad. Entonces separo las esperanzas. Por definición, la esperanza de epsilon, esto va a 0. Entonces me queda c por la esperanza de x por beta. ¿Y x qué es? Una constante. Una constante, sale. Entonces, ¿qué tengo? Tengo x traspuesto por x menos 1. X traspuesto, esto literalmente es c. Esta es mi constante c. Sale la x. ¿Y qué tengo? X traspuesto de x inverso multiplicado por x traspuesto por x. ¿Esto en cálculo qué es? Estoy haciendo literalmente a la menos 1 por a. Esto me da... La identidad, ¿no? La identidad, que es el elemento neutro en matrices. ¿Qué tengo entonces? Quito todo esto y tengo el valor esperado de mi estimador es el poblacional. ¿Eso qué quiere decir? En regresión lineal, mi estimador es insesgado. En teoría, ¿ok? En teoría, dependiendo de la cantidad de datos, dependiendo de si se cumplen o no todas estas propiedades, mi estimador es insesgado. Mi estimador, ¿ok?, dentro de mis posibles... cuando estoy lanzando los dardos, los voy a lanzar, ¿ok?, alrededor del valor real. Es completamente, absolutamente insesgado. Es decir, estoy haciendo algo bien, ¿ok? Estoy lanzándolo alrededor del valor que yo espero. Obviamente la analogía es que, bueno, nuestros valores en este caso son vectores, ¿ok? No necesariamente es un solo dardo, pero se entiende la idea. Ahora bien, la varianza, ¿ok?, de manera análoga se pueden hacer los cálculos. Aquí los dejé. ¿Quieren que les explique los cálculos o los quieren ver ustedes en casa? No tengo ningún problema en ambas soluciones. Explícalo, profe. Ok, queremos calcular la varianza del estimador. El estimador es lo mismo, x traspuesto por x inverso, x traspuesto por y. Ok, manipulamos, ok, podemos manipular. ¿Y qué va a suceder? Ok, en este caso tengo, ok. Cuando calculábamos varianza, ok, aquí vamos a ver un poquito de cálculo matricial. La varianza de a por x, ¿qué era? A al cuadrado por la varianza de x. Correcto, a cuadrado por la varianza de x. ¿Ok? ¿Qué sucede? Matricialmente, ¿ok?, este es el único paso donde puede ser complicado lo que estamos haciendo. La analogía es la misma, solo que en notación cuadrática para matrices, ¿ok?, la varianza de a por x, siendo a una matriz, esto es exactamente a traspuesto por x, por la varianza de x por a. ¿Ok? ¿Se ve? Esta es la misma analogía, solo que estamos en el caso matricial.
Esto simplemente quiere decir, la fórmula cuadrática es, si esto fuese cierto, okay, esta propiedad de hecho es cierto, además, para yo poder, entre comillas, sacarla desde el punto de vista matricial, tengo que hacer A traspuesto por B por A. Y no es en balde que cuando uno intenta ver si una matriz es positivo definida, uno siempre multiplica por X traspuesto para cualquier vector por A por X, porque estamos intentando ver si en la notación cuadrática, dada una matriz, este valor es siempre o no mayor que 0. ¿Ok? Va de la mano. Entonces, lo único que es un poquito álgido es este paso, es simplemente propiedad. En el caso matricial, la varianza de A por X, siendo X un vector de, bueno, en este caso es una matriz de variables aleatorias y A otra matriz, si la definición es que esto, en vez, la analogía es, en vez de hacer A traspuesto, yo no voy a hacer A cuadrado por la varianza de X. Eso no tiene ningún sentido. En verdad es A traspuesto por la varianza de X por A. ¿Ok? Luego que pasa esto, todo es más sencillo. ¿Ok? Entonces, fíjense. ¿Qué me queda? El argumento que es constante, que multiplica la Y, sale traspuesto y sale acá sin el traspuesto. ¿Ok? ¿Se ve? De hecho, para ver una cosa, debería ser... Porque aquí está traspuesto. Entonces sería... Sí, está como al revés. A es X por X traspuesto. Puede ser. Lo investigo y lo hablamos, ¿ok? En este caso, esa multiplicación viene siendo el producto punto. Producto punto. No, esto es una matriz. Ah, cierto. No, no importa. ¿Ok? Bien, tengo esta definición. Tengo aquí la variable Y. De nuevo, ¿ok? Hago sustitución. Y yo sé que la varianza de Y es la varianza de X beta más epsilon. ¿Ok? Vamos a ver por qué llegamos a esto. Entonces, ok. A ver, vamos a ver. Ok, la varianza de X, tengo la varianza. Ok, tengo la varianza de X beta más epsilon. Esto es igual a la varianza de X beta más la varianza de epsilon. La varianza de epsilon la tengo porque es una suposición. Esto es sigma cuadro por i. ¿Ok? Esta es la segunda suposición. La tenemos acá. Luego, tengo, ok, tengo la varianza de X beta es, ¿qué es la varianza de X beta? No. ¿Qué es la varianza de X beta? X traspuesto por la varianza de beta por X. X traspuesto. Sí, X traspuesto por la varianza de beta por X. ¿Ok? ¿Y eso qué es? ¿Cuál es la varianza de beta? Lo que está arribita. Ajá. ¿Qué tenemos acá? Es insesgado, ¿verdad? Eso quiere decir que esto va a ir a cero. ¿Sí? Cuando haga el cálculo van a dar dos cosas iguales y va a ir a cero. ¿Ok? Me queda nada más entonces la varianza de epsilon, que es sigma cuadro por la matriz de identidad. Este valor, esto es un escalar, multiplicado por una matriz, que es la identidad. El escalar lo puedo colocar a la izquierda. ¿Sí? En consecuencia, ¿qué me queda?
Fíjense que me va a quedar, ¿ok? X traspuesto inverso por X traspuesto por X traspuesto X inverso. Una de estas se cancela con X traspuesto X y me queda la otra. Eso quiere decir entonces que la varianza es simplemente la dispersión del ruido multiplicado por, de nuevo, la inversa de X traspuesto X menos 1. Esto es simplemente un valor. Este es el valor que me está dando. Se ve, ¿no? Se ve que nada más se cancelan una y queda la otra. ¿Sí? ¿Eso qué sabemos entonces? Uno, nuestro estimador es insesgado, es decir, el bias que compara beta techo con beta es 0 y la varianza es positiva, es mayor que 0. Entonces mi pregunta sería, ok, ya ahora sé que el bias es 0 y que la varianza es positiva. Eso es bueno. Entonces aquí ya sí se escapa un poco la demostración, pero podemos demostrar lo siguiente. Leo la demostración, que es, sea beta techo, beta tilde, ¿ok? Cualquier otro estimador lineal insesgado, ¿ok? Esto simplemente, aquí no vamos a probar nada, simplemente le estoy diciendo, beta techo, beta tilde, por así decirlo, es lineal, tiene dos cosas. Uno, es lineal, y su varianza positiva la llamo B de beta tilde. Se puede demostrar, y esto se llama el teorema de Gauss-Markov, estos dos siempre aparecen juntos en todos lados, ¿ok? Se puede demostrar lo siguiente. El bias sigue siendo 0 por definición. Esto es 0, ¿ok? Se puede demostrar que la varianza del estimador de regresión lineal es la menor posible de todas las varianzas de los estimadores lineales. Esto es cierto para cualquier estimador lineal. Razón por la cual al estimador beta techo, el mejor o la solución de regresión, se le conoce como estimador azul o estimador blue en inglés, porque es el mejor de los lineares que es unbiased. ¿Ok? Entonces, en el caso de que yo quisiera un estimador que no tenga sesgo, este es el mejor de todos. El que tiene varianza mínima. ¿Ok? Eso quiere decir que estamos haciendo más o menos las cosas bien. En resumen, ¿qué sabemos? ¿Ok? Uno, es lineal. Ahora sabemos dos cosas más. Es insesgado. Bueno, tres. Sabemos cuál es su varianza. Podemos calcular cuál es la varianza del estimador. Y además, ¿ok? ¿Me escuchan? Sí. Ya, un segundo. ¿Ok? Y además de los insesgados, es el mejor posible, ¿ok? Porque tiene la varianza mínima. Entonces la pregunta es, ¿ok? ¿Qué pasaría si agrego un poquito de sesgo y digo, ok, quiero tener un estimador que no sea insesgado, ¿ok? Pero que reduzca la varianza, porque si mi estimador es insesgado, esto yo no lo puedo mejorar. Esto ya es lo mejor posible. Esto ya acá es lo mejor posible. Porque no hay manera de mejorar que sea insesgado. Entonces podemos empeorarlo un poco. Quiero conseguir un valor nuevo, un beta asterisco. Uno nuevo. Tal que sucedan dos cosas. Uno, obviamente, el sesgo de beta asterisco respecto al poblacional me tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque ya sé que de los que son insesgados, el mejor posible es regresión lineal. Con la esperanza luego de que si yo calculo la varianza de beta asterisco, ¿qué pasaría si esto fuese menor a la varianza del modelo de regresión lineal? ¿Qué pasa en este escenario? ¿Cómo yo pudiese medir cuál uso? ¿Uso este o uso regresión lineal? Para poder tener una solución, ¿ok? Hacemos lo siguiente, ¿ok? Y con esto encapsulamos todo y juntamos todo lo que hemos visto hasta ahora. Esto lo pueden ver en la página 32 de ICLP. Pueden meterse acá. ICLP es el libro de Hasti Tifshirani de Statistical Learning. Es la página 32, ¿ok? Entonces, ¿cómo juntamos todo? Entonces, ¿cómo podemos medir qué es más importante? ¿El sesgo o la varianza? Entonces, primero, nuestra suposición original es que tratamos de conseguir una función f que recibe x y tiene algún tipo de ruido, ¿ok? No podemos conocer f porque es la poblacional. Ahora, yo quisiera estimarla, quiero saber o medir, ¿ok? F techo. Fíjense que F techo no le estoy colocando ningún nombre, ni le estoy diciendo que estamos haciendo regresión. Esto es para cualquier función. Esto es cierto para cualquier función.
Entonces, si quisiéramos calcular el sesgo, de nuevo es definición, no hay que pensar, definición es el poblacional, la función poblacional y el valor esperado del estimador. Resto, la varianza es simplemente el valor esperado de esto, estoy seguro que es no, está bien. La varianza del estimador es el estimador menos el valor esperado del estimador al cuadrado. Entonces, sin importar la función, créanme, sin importar la función, cuando yo calculo este señor para un X nuevo, es decir, tengo mis datos, ya va. Tengo mi nube de puntos, conseguí mi función, da esta función que está aquí. ¿Ok? Esta función es f de techo. Cuando llega a un punto nuevo, yo quisiera medir cuál es la varianza teórica de ese punto nuevo respecto a mi estimador. ¿Ok? Quizás la función poblacional es algo por este estilo. Me puedo equivocar, esta es f. Esto es lo que yo quisiera conseguir. Conseguí esa curva negra, no importa. ¿Cómo yo puedo medir el error de un x0 respecto a la negra? ¿Ok? Desde el punto de vista de valor esperado, ¿qué tanto es la varianza de x techo respecto al estimador que yo logre conseguir? Manipulando términos, no importa, ¿ok? Cómo se hace, porque no es parte del curso, ¿ok? Uno puede manipular esto y llegamos a una fórmula que es la misma para todas las funciones f, que es la siguiente. La varianza alrededor de un punto nuevo x0 de mi estimador, ¿ok? Es una expresión que tiene la varianza del estimador, el sesgo del estimador y la varianza del ruido. La varianza del estimador, fíjense que aparece nada más como la varianza. El sesgo está elevado al cuadrado. Y la varianza del ruido, finalmente les explico por qué. Cuando yo consigo f techo, muchas veces se va a parecer a f, pero nunca va a ser f. ¿Por qué nunca va a ser f? Porque siempre va a haber una parte que nunca vamos a ser capaces de modelar. Nunca vamos a ser capaces de modelar, ¿ok? De conseguir la distribución del ruido y saber qué es, o sea, cómo podemos hacer para reducir esta varianza. ¿Por qué? Porque si el ruido asumo que nunca lo voy a ser capaz de modelarlo, esta parte hace que la varianza de las y respecto a mi predicción, esto va a ser un valor que va a ser mayor que 0. Nunca va a ser igual a 0. Ojo, si el ruido fuese positivo, si el ruido es 0, obviamente esto va a 0 y nuestra predicción es exacta, pero eso nunca pasa en la vida real. Entonces nos tenemos que conformar con buenas aproximaciones. Nunca vamos a poder saber, ¿ok?, qué es lo que está pasando en la distribución global. ¿Qué sí podemos controlar? Si el sesgo crece de manera cuadrática y la varianza crece de manera lineal, porque esto es simplemente una expresión que es un número, esto es una expresión que está elevada al cuadrado, de alguna forma yo debería poder compensar, ¿ok? O intentar ver, ¿ok?, ¿qué pasa si le agrego un poco de sesgo a mi método? Es decir, OLS, ¿qué hace? Tiene valla 0 y varianza mínima dentro de aquellos que tienen valla 0. Si yo le agregara un poquito de vallas, crecería de manera cuadrática mi error. Pero es posible que lo que reduzco en varianza sea mucho más que lo que estoy ganando en sesgo. En consecuencia, mi predicción es mejor. ¿Cómo yo logro hacer esto? Es lo que estamos haciendo en regularización. En regularización estamos agregándole un poco de sesgo a los estimadores con la esperanza que lo que estoy mejorando en varianza sea mucho mejor que lo que gano en sesgo. Y aquí cobra importancia Rich. Y regresamos a nuestro segundo notebook. ¿Qué hacemos en Rich? Fíjense que aquí simplemente se ve cómo le estoy agregando un poquito de sesgo a mi estimador. Le estoy perturbando un poquito la diagonal principal, de tal manera que el estimador es diferente al original, con la esperanza que, bueno, ¿qué pasa si yo perturbo un poco la diagonal principal de este señor? ¿Estoy aumentando el sesgo o no? Es lo que vamos a ver ahora aquí con cálculos. Pero aquí se ve como perturbar un poco la diagonal. Lo que estamos haciendo es justamente agregándole sesgo, y el hecho de que ya se ha ensesgado
quiere decir que tenemos que tener otra manera de calcular cuál es la posible varianza asociada. Entonces, fíjense, ahora que sabemos esto, ¿ok? Implicaciones. Estas son las 4 líneas más importantes de toda la materia, ¿ok? 1. No podemos reducir la varianza del ruido. Esto es inherente de los datos. Nunca lo vamos a poder modelar. Segundo, reducir el sesgo típicamente aumenta la varianza. Reducir la varianza típicamente aumenta el sesgo, porque si esto es una igualdad, ¿ok? Si esto es una igualdad, subir uno o bajar el otro implica que el otro tiene que hacer el contrapeso contrario, ¿ok? El objetivo entonces nuestro es intentar, dentro de las posibilidades que podamos, ¿ok? Si podemos tener alguna técnica tal que reduzca una para aumentar la otra, con la esperanza de que esto baje. Nuestro objetivo es bajar el error medio. Si logramos que baje a costas de que hay un poco de bias, oye, no hay ningún problema, ¿ok? Incluso agregar bias en muchos casos soluciona el problema. Y les puedo dar el pequeño ejemplo que di hace poco, que espero que se acuerden. Si yo estoy haciendo regresión lineal, ¿ok? Tengo mi nube de puntos, ¿ok? Y tengo este punto acá. Es posible que mi solución sea esta señora que está aquí, ¿ok? ¿Por qué? Porque este dato atípico hace que la pendiente de mi recta intente ir un poco hacia él. Pero el hecho de agregar bias implica que yo no tomo en cuenta a este señor. Y mi solución quizás es una recta de este estilo, que para la mayoría de los datos va a ser mejor predicción que la solución original, porque en realidad este señor es un dato que no debería estar de mi dataset. Es un dato que es completamente atípico y mi técnica que llamamos regularización, ¿ok? Mi técnica para tratar de colocar algún tipo de penalidad beta implica que hay una reducción en varianza radical para la mayoría de los casos. Estoy agregándole un sesgo respecto a los datos que conozco, porque el sesgo es simplemente como yo estoy moviendo esa pendiente, la estoy distorsionando, pero con la particularidad de que quizás la consecuencia, y ojo que hago énfasis en que quizás puede ser que, puede ser que mi método de regularización, si me paso y regularizo demasiado, me queda una línea completamente plana, ¿ok? Y aquí obviamente cometí un error. Entonces tengo que tener cuidado a la hora de qué tanto tengo que fastidiar o agregarle esa penalización a mi modelo de tal manera que, ¿ok? Tenga mejores aproximaciones. Entonces en Rich se ve clarito cómo podemos controlar esto. Entonces fíjense. En Rich, ¿cuál es la fórmula de mi función de pérdida? Es minimizar para todos los betas, ¿ok? Un medio de la norma 2. Esto es exactamente mínimos cuadrados, nada nuevo. Esto es exactamente lo que conocemos antes. Recuerden, sumamos o agregamos esta parte nueva. Entonces la solución analítica es la siguiente. Ya sabemos que es x traspuesto por x más lambda por la identidad inverso a x traspuesto por y. Si quisiéramos calcular el sesgo, fíjense qué pasa. Si yo manipulo los datos, manipulo esta expresión, ¿ok? Y lo que hago simplemente es a la izquierda y a la derecha premultiplico por ¿con qué estoy premultiplicando? Ok, acá multiplico por la matriz identidad. ¿Cómo hago esto? Así, así. Ok. Recuerden, ¿cómo lo puedo explicar? ¿Se acuerdan? Es fácil de hacer una analogía. ¿Se acuerdan cuando tenían el método que se llamaba en Mate 2, creo que se llama completar cuadrados? Que sumaban y restaban componentes tales que luego era fácil hacer a por x más b por y al cuadrado más un c, para que me quedara una expresión cuadrática. Había que sumar y restar una componente, ¿sí? Esto es lo mismo. Estamos aquí, en vez de completar cuadrados, estamos tratando de completar la expresión multiplicando por el elemento neutro. En vez de sumar algo que dé 0, que es el elemento neutro de la suma, aquí multiplico por el elemento neutro de las operaciones matriciales y estoy multiplicando por la identidad. Y la identidad, a mi conveniencia, escojo x traspuesto por x multiplicado por x traspuesto por x menos 1. Esta es la identidad. ¿Ok? X traspuesto y. ¿Qué hago? ¿Qué va a pasar? ¿Ok?
Fíjense que, ¿qué es x traspuesto x menos 1 x traspuesto por y? Este es el estimador de OLS, de mínimos cuadrados. Entonces lo sustituyo y pongo aquí beta de OLS. Y este beta de OLS está multiplicado por una cosa ahí. No me importa cuál es la cosa. ¿Qué sé? Sé lo siguiente. Como este valor para lambda es mayor que 0, yo sé que esta matriz que está a la izquierda, inversa, multiplicado por esta matriz, no me va a dar la matriz de identidad. En consecuencia, si yo sé que este es el estimador insesgado, si yo el estimador insesgado lo multiplico por un número, ya sé que este estimador no es insesgado para el poblacional. ¿Se ve lo que hicimos? Si yo sé que el insesgado es este, y lo multiplico por algo que es distinto de 0, el estimador de Rich no puede ser insesgado. ¿Se ve? ¿Para repetir un poquito, profe? Sí. Porque se me desconectó un poquito el monitor. ¿Qué sabemos? Vallas de beta techo. Bueno, vamos a llamarlo como lo escribí acá, beta techo de OLS. Y beta, el poblacional. Esto es 0 por definición, ya lo probamos antes. Ya hicimos el cálculo para que esto diera 0. ¿Qué sucede? Yo no sé si el bias, yo no sé qué es bias de beta techo Rich. De beta. No lo sé. ¿Esto qué es? No lo sé. Tengo dos opciones. Si fuese 0, yo sé que este sería mejor porque ya probamos por el teorema de Gauss-Markov que la varianza de este señor, de OLS, es menor que cualquier otra esperanza, para cualquier otro estimador que fuese insesgado. ¿Ok? Estos son para los demás. Beta resto, no importa cómo lo llamemos. Entonces tengo dos opciones. Si fuese 0 el bias, ¿ok? Yo sabría que hacer Rich no tiene ningún sentido porque el que tiene varianza mínima es el de OLS. Entonces tengo que calcularlo y ver si de verdad es insesgado o no. ¿Cómo lo hago? Aplicando manipulación algebraica aquí sencilla, multiplico por la identidad. Y lo hago a propósito, ¿para qué? Para que luego sustituyo esto por el estimador de OLS. ¿Qué quiere decir entonces? El estimador de Rich es una expresión que agarra el estimador de OLS y lo multiplica por algo. Eso algo es suficiente para yo saber que el bias de el de Rich, ¿ok? Respecto al poblacional, es mayor que 0. ¿Por qué? Porque esta expresión tiene que ser estrictamente mayor que 0. Entonces ya yo sé que el estimador Rich no es insesgado. Entonces mi esperanza es que, ok, ya sé que no es insesgado. Mi esperanza es que, bueno, el hecho de agregar este sesgo implique que reduzca un poquito la varianza. ¿Ok? Ahora, ¿qué conclusiones tenemos? 1. Esto es lo que estoy hablando. Rich es sesgado. Estoy agregando algún tipo de sesgo porque no me da 0 la resta. ¿Ok? ¿Qué podemos controlar? Fíjense, si lambda fuese 0, si esto fuese 0, me queda x traspuesto por x inverso por x traspuesto por x. En consecuencia, Rich sería OLS. Y es lógico, si yo no hago revalorización, estoy haciendo OLS. ¿Sí? Es bastante sencillo de entender. Sí, ¿qué pasa? Sí, ¿ok? Lambda tiende a infinito. ¿Qué va a pasar? Yo aquí estoy colocándole, esto tiende a infinito. Estoy agregándole en la diagonal principal de esta matriz elementos que van al infinito. En consecuencia, el número de condición de esta matriz se va a ir. Va a ser un desastre. O sea, la inversa va a ser un desastre. Y el hecho de aumentar al infinito este lambda implica que la mejor solución posible de este problema es simplemente colocar esto en 0 y esto en 0. Y la solución tiende a un vector que tenga todos los elementos en 0. Porque si yo quiero minimizar y la solución está creciendo al infinito porque el lambda lo subí demasiado, lo mejor es decir, ok, todos los valores de beta son 0. Pero claro, ese modelo no es útil para nosotros. Si yo coloco todos los pesos en 0, no me sirve absolutamente nada. Recuerden que si coloco todos los pesos en 0, el modelo que me queda simplemente es y techo, ¿no? Bueno, y techo no. Y promediado. Entonces esto no me sirve mucho. Pero bueno, aquí quiere decir que podemos controlar la complejidad del modelo aumentando o disminuyendo lambda. Si lambda es 0, estamos haciendo regresión convencional. Y es evidente. Ahora tenemos dos maneras de verlo.
podemos verlo, o sea, por la solución que por la definición del problema. Y a medida que aumenta lambda, estoy penalizando los valores que están dentro del modelo. Entonces aquí encapsulamos todo. Falta una sola cosa. ¿Cómo podemos medir la varianza de Rich? Entonces, para hacernos la vida lo más sencillo posible, ¿ok? Porque nos interesa no complicarnos mucho, asumimos el caso excepcional idéntico al de Lazo, tal que x traspuesto por x es la matriz de identidad. Si este fuese el caso, ¿qué sucede? El vector solución sería x traspuesto por x más lambda por i. Este me queda la identidad, lambda por la identidad, y esta sería la identidad. Es decir, este es el caso más excepcional posible, tal que x traspuesto por x es una matriz ortonormal. Entonces, ¿qué me queda dentro de Rich? Me queda lo siguiente. Ok, esto es, recuerden que si tengo acá, esto es fácil de ver que la matriz de identidad puede salir como factor común y me queda el escalar 1 más lambda. Ok, de hecho esto lo tengo que quitar. Y luego me queda multiplicado por el estimador de OLS. ¿Qué quiere decir esto, no? Bueno, aquí hay un pequeño error de notación. Esto simplemente es que la inversa, ¿ok? De la matriz cuyas diagonales tienen 1 más lambda esto es fácil de hacer, pero bueno, créanme que es así. Es simplemente al final, componente a componente, es 1 entre 1 más lambda multiplicado por el coeficiente de cada uno de los vectores del OLS. Esto quiere decir que me va a quedar en la posición j-ésima de Rich. Bueno, aquí lo estoy definiendo como vector. El vector de Rich me queda en cada una de sus componentes 1 entre 1 más lambda multiplicado por el coeficiente 1, 1 más lambda multiplicado por el coeficiente 2 hasta llegar al último. 1 más lambda por el coeficiente J3, JM. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que luego yo puedo calcular la varianza y la varianza va a quedar, no importa cómo se calcule, la varianza va a quedar 1 entre 1 más lambda cuadro por la varianza de el estimador OLS. ¿Esto qué quiere decir? Finalmente llegamos a lo que queremos. El bias es distinto, es incluso mayor a 0, pero la varianza está multiplicada por un valor que es menor a 1. ¿Qué quiere decir entonces? Esto es exactamente lo mismo de OLS. Esta es la varianza de OLS. Lo estoy multiplicando por un valor que es menor a 1 y mayor a 0. ¿Qué implica? Que se va a reducir. Se reduce. ¿Cuánto? No importa, no nos importa. Sabemos que se reduce. Fíjense que lo coloqué en mayúscula un poquito emocionado, ¿no? Entonces, la diferencia, el punto importante es, estamos agregando sesgo, sin duda, estamos agregando sesgo. ¿Ok? Pero estamos reduciendo la varianza. Entonces, lambda, que es un parámetro, yo lo puedo mover y veo cuánto sesgo estoy agregando respecto a la varianza que está disminuyendo y veo en el error global si estoy teniendo o no una mejor aproximación. ¿Se ve? Incrementar lambda hace que los modelos sean menos complejos porque obviamente estoy haciendo que los estimadores de Rich vayan a 0. En consecuencia vamos a tener menos complejidad. Aumentamos el sesgo, reducimos la varianza. Nuestro trabajo es entender qué lambda escoger. Desde el punto de vista conceptual, necesito nada más que entiendan esto. No les voy a poner a probar nada porque no quiero... esto no es un curso de probar nada, pero me gusta que vean las cosas sencillas, cómo se pueden llegar. ¿Ok? Lo interesante es, el sesgo es distinto, la varianza es menor. Ojo, este es en el caso de juguete que traspuesto por X que sea la identidad A. En el caso general, en donde esto no fuese cierto, igual aumenta el sesgo, solo que no puedo tener una expresión que sea tan sencilla de calcular y disminuye la varianza. Pero si esto es cierto para esta, es cierto para todas, ¿ok? Entonces, distinto sesgo, menor varianza. ¿Cómo puedo hacer yo para jugar con esto? Entonces, bien. Déjame ver acá. Ok. ¿Qué va a significar todo esto? ¿Ok? Lo más importante es tener esta señora que está acá.
¿Ok? Yo puedo controlar entonces la complejidad del modelo. De tal manera que, ¿ok? Los modelos demasiado complejos, vimos el ejemplo del polinomio hasta el cansancio, implican que el sesgo tiende a 0, ¿ok? Pero el error, ¿ok? El error para datos nuevos obviamente tiene que subir, porque para datos nuevos, si el sesgo tiende a 0, mi modelo pasa exactamente por mis puntos. Para datos nuevos me equivoco demasiado, ¿ok? Y la varianza evidentemente debe subir. Para modelos con complejidad mínima, evidentemente, recuerden, complejidad mínima en regresión, mi solución es siempre una constante. El sesgo es altísimo, pero como la complejidad es mínima, la varianza tiende a 0, porque es siempre la misma predicción. Entonces, para cada uno de los puntos, no importa dónde estén los puntos, la varianza, como tengo una línea recta, la varianza va a ser siempre constante para cada una de las entradas X, dependiendo de cuál es la recta que estemos usando. Nuestro objetivo es manipular la complejidad de los modelos tal que estemos en este punto. Queremos esto. Queremos un balance entre sesgo y varianza tal que el error, ¿ok?, sea el mínimo posible. Eso es todo nuestro objetivo. No importa qué modelo usamos. Nuestro objetivo es intentar conseguir el error mínimo, el error que sea el más pequeño posible, manipulando la complejidad de mi modelo. ¿Cómo la manipulo? Usando regularización. Mientras más regularizo, menos complejidad tiene mi modelo. Mientras más complejo mi modelo, ¿ok? En teoría, para los datos que conozco, el error tiende a 0. Es obvio, porque si el modelo es hipercomplejo, aprendo, entre comillas, de caletre todos los puntos que tengo, pero para datos nuevos me voy a equivocar demasiado. Entonces, ¿dónde se diferencia en nuestro trabajo la gente que tiene más intuición? Es, bueno, ¿cómo yo hago para tener una buena manera de estar acá? ¿Cómo yo hago para compensar qué cosas puedo controlar en base a la complejidad del modelo? Entonces, ¿qué sucede? Medir la complejidad del modelo, ¿ok? No puede ser que no me diga nada. ¿Qué sí puedo controlar? Puedo controlar parámetros del modelo que impliquen complejidad. Entonces, en el caso de Lazo y de Rich, lo que puedo controlar es lambda. Yo puedo controlar los valores que yo le estoy colocando al regularizador para tener modelos o más complejos o menos complejos. ¿Se entiende la idea general? Entonces, Creo que sí. Profe, una pregunta. Sí. Las demostraciones y todo eso nos ayuda a entender cuál usar, si Rich, si el de Bayes, si el del otro, según el problema que nosotros tengamos. No, o sea, no entiendo bien la pregunta. O sea, que si las demostraciones que nosotros vimos antes nos ayuda a saber cuál usar para ese, según el problema que tenemos. Sí, en el caso específico de Rich, ¿qué demuestro? ¿Ok? ¿Qué sé yo de antemano? Ya, que no sé por qué hoy está fijado este amarillo. Okay, Hoy vimos muchas pruebas, ¿no? Primero, yo estoy loco, yo puse ¿verdad? No entiendo. Ah, tengo la manía de scrollear y el último que seleccione queda activado. ¿Lo ven? Tengo que dejar de scrollear, eso es todo. Ok. ¿Qué aprendimos? 1. El estimador de mínimos cuadrados es insesgado. Y lo probamos. ¿Qué significa esto? Que el sesgo de BDOLS respecto al poblacional, este es nuestro objetivo, lo que nunca vamos a poder conseguir, esto es 0. Primera cosa. Segundo, de todos los estimadores que son lineales, BDOLS tiene varianza mínima. Es decir, varianza de beta OLS es menor o igual a varianza de beta lineal. Todos los estimadores que sean lineales. ¿Ok? En consecuencia, necesito entonces medir, ¿sí? Cuando estamos haciendo Rich y cuando estamos haciendo Lazo, ¿qué podemos controlar para tratar de mejorar el rendimiento de beta OLS? Entonces, lo segundo que necesitamos entonces es, ok, hago un ejemplito súper sencillo con un caso que nos facilite la vida con beta Rich.
Entonces, beta rich. En el caso vamos a poner aquí, sencillo. Ok, sencillo. Demostramos que el bias, este señor vamos a llamarlo beta R para no escribir tantas cosas. Ya sabemos que el bias es mayor al bias de OLS. De beta de OLS. Entonces, como es mayor, yo no puedo comparar usando la varianza, porque yo nada más sé que la varianza es la mejor para aquellos que son lineales, siempre y cuando el sesgo sea 0. Como el sesgo es mayor que 0, no sé nada de su varianza. Entonces, para este caso chiquitico, ¿qué descubrimos? Descubrimos que la varianza de beta rich, ¿okay?, es 1 entre 1 más lambda cuadrado por la varianza de beta OLS. Eso quiere decir que la varianza de Rich es menor a la varianza del mejor de los lineales. ¿Eso qué quiere decir? De los lineales insesgados. ¿Eso qué quiere decir? Que en algunos casos usar Rich va a ser mejor que usar OLS. Entonces, ¿cómo yo puedo controlarlo o para qué me sirve? Entonces, para esto llegamos a nuestra solución general, que dice lo siguiente. Para cualquier estimador, esto es un estimador, mi F es un estimador. Para cualquier estimador, yo puedo expresar el error que yo estoy cometiendo como una suma de 3 cosas. 1, la varianza del estimador. 2, el sesgo cuadrado del estimador. 3, el ruido irreducible. ¿Qué aprendimos hoy? Esto nunca lo vamos a poder modelar. En consecuencia, mi error siempre es mayor que 0. Luego de que aceptamos y superamos esto, ¿ok? No nos ponemos mal, no nos deprimimos, simplemente decimos, bueno, esto nunca lo voy a poder hacer. ¿Qué sí puedo controlar? Puedo controlar estas dos cosas. ¿Cómo lo puedo controlar? Modificando la complejidad de mi modelo. ¿Cómo yo puedo modificar la complejidad del modelo? Va a depender del modelo, pero por lo general depende de los hiperparámetros que yo puedo controlar. En el caso de Lasso y de Rich, es modificando o controlando lambda. Mientras aquí depende de cómo lo defino. Si lo coloco en la función objetivo, lo coloco en las restricciones. Pero cuando lambda es muy grande, hago el modelo menos complejo, en consecuencia, disminuye la varianza y aumenta el sesgo. Entonces, justamente, la idea es cómo yo hago para, mover lambda de tal manera que yo pueda entender, ¿sí?, en qué punto estoy optimizando la relación entre la varianza y el sesgo. Por lo general, lo que vamos a tener es una gráfica de este estilo. No necesariamente es así exacta, pero es bastante similar. Por lo general, dependiendo de la complejidad del modelo, mientras más complejo es el modelo, el error para datos nuevos incrementa, el error para datos nuevos incrementa. Si el modelo es muy complejo, si el modelo es poco complejo, sucede lo mismo, el error incrementa. Pero, ¿qué va a suceder? Mientras más complejo es el modelo, hay menos bias porque está pasando exactamente por todas las soluciones que tengo disponibles. Y la varianza, evidentemente, debe aumentar. Entonces, cada vez que yo veo esta gráfica, me acuerdo de mi polinomio. Mientras más complejo es el modelo, pasa por todos los puntos. El bias tiene que ser o acercarse a 0, pero la varianza tiene que, evidentemente, aumentar para datos nuevos y de manera análoga. Si el modelo es poco complejo, el bias es bastante alto, pero la varianza para cada uno de los datos nuevos es bastante similar. ¿Ok? Entonces, nuestro objetivo es intentar entender cómo yo, manipulando la complejidad, que para Rich y Lasso es manipular lambda, logramos conseguir estos señores que son los mejores modelos. ¿Ok? Ya no da tiempo, pero para la clase que viene vamos a ver cómo, y regresamos al notebook anterior, vamos a ver cómo manipulando lambda, ¿ok?, la complejidad del modelo cambia. Si lambda incrementa, fíjense que ya sabemos que cuando lambda incrementa, ¿ok?, si lambda incrementa es mucho mayor que 0. Ya vimos que quiere decir que beta de Rich o de Lasso es lo mismo, tiende a 0. Fíjense cómo los valores, aquí están los valores de los coeficientes, los valores todos están yendo al 0. Y esto es lógico porque mientras más penalizo, los estoy obligando todos a ir a 0. ¿Ok? En algún punto, ¿qué va a suceder? Esto es el camino de regularización para Rich. Aquí estoy moviendo los lambda. En algún punto yo voy a tener una fórmula de este estilo, en donde veo, ¿ok?, donde el error, fíjense que puede ser que haga así, como en el caso del ejemplo básico. Aquí no es tan pronunciado, porque depende de los datos. Pero
se puede ver, aquí si manipuláramos el eje Y y nada más graficamos entre 1200 y, perdón, entre 1700 y 1800, lo voy a hacer para que no se vea tan grande, vemos como esta función baja un poquito y después vuelve a subir. Y evidentemente simplemente escogemos el que tenga valor mínimo de error de prueba. Entonces, el objetivo justamente es ese, manipular o mover muchos valores de lambda y luego escogemos, ¿ok?, el mejor valor posible. ¿Qué pasa en la práctica? ¿Ok? Todo lo que les he dado hasta ahora, en realidad en la práctica, se van a reír de mí, pero es así. Créanme que en la práctica, lastimosamente, es correr una línea de código. ¿Ok? Literal, todo lo que he dado en el curso, si usamos scikit-learn, se corre en una línea de código. En donde aquí hago el experimento, en donde hago validación cruzada, barro todos esos posibles valores de lambda, y aquí en la solución, ¿ok?, llamo a fit y la solución tiene tres cosas. ¿Cuáles son sus coeficientes? ¿Cuál es el mejor lambda? ¿Y cuál es el error de test? Entonces, la segunda clase del curso pudo haber sido, bueno, señores, vamos a llamar a esto y simplemente nos quedamos con estos tres valores. Evidentemente se puede hacer. Por eso los bootcamps, estos que uno ve en internet, dice que uno puede from zero to hero, para ser experto en data science, se hacen 2 meses, porque la primera clase les dan algo de este estilo. Pero la realidad es que para entender bien las cosas necesitamos un poco de tiempo. Todo lo que vimos hasta ahora nos ayuda a entender por qué la salida de esto, que tiene nada más el lambda, en los coeficientes y el test, ¿ok? ¿Cómo interpretamos esta salida? Es justamente la idea principal, ¿ok? Entonces el viernes, perdón, hoy es viernes, el miércoles vamos a terminar de ver este notebook. Ahora sí se los puedo montar, ¿ok? Vamos a terminar este notebook que lo modifiqué un poquito para agregar más cosas. Y si bien lo estamos haciendo, ¿ok?, para, ¿cómo se llama esto?, Lasso y Rich, vamos a ver el miércoles cómo se puede hacer la misma analogía en clasificación. Y vamos a ver cómo, manipulando un parámetro que se llama K para un modelo que se llama K vecinos en clasificación, manipulamos la complejidad del modelo y pasa exactamente esto, sin importar si es clasificación o regresión. ¿Ok? Entonces este es posiblemente el video más importante del curso. Van a tener que verlo bastantes veces posiblemente para agarrar el conocimiento, pero aquí cerramos y unimos casi todo. ¿Ok? Entonces, bueno, nos vemos entonces el miércoles. Nada, feliz fin de semana, ¿ok? Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno.